El día de hoy vamos a hablar de la psicología secreta para desbloquear la devoción incondicional de tus fans, de las personas que leen tu libro. Bienvenido a su podcast Cuando la tinta seca. Si ya escribiste tu libro, lo estás escribiendo o si al menos ya decidiste hacerlo para hacer escuchar tu mensaje o para conectar con tu público, felicidades. En serio. Pero seamos honestos, ese es solo el primer paso. La verdad incómoda es esta. Un gran manuscrito sin estrategia es solo un archivo perdido en tu computadora. Y es por eso que la mayoría de los libros nunca llegan a ser conocidos sin importar cuál sea el mensaje que has escrito. Yo soy Demián Casado y junto con Luis Alberto García Gómez, el poeta que anda, vamos a cambiar esa historia. Aquí vamos a desmantelar los mitos del marketing para autores y te daremos las herramientas exactas para que tu obra no solo se lea, sino para que se convierta en un negocio real y sostenible. Tu mensaje merece ser escuchado. Vamos a hablar de estrategias de alto nivel, sí, pero también de tácticas que pueden aplicarse hoy mismo. Aprenderás a usar la inteligencia artificial para potenciar tu promoción y para que te ayude a mejorar tu libro desde el principio. Lo más importante, a viralizar tu mensaje para llegar a ese público que está esperando escuchar tu voz. Porque tu responsabilidad no termina en la última página. Es hora de vivir o multiplicar tu negocio de y con tu libro, no solo en soñar con él. Así que sube el volumen, porque hoy comenzamos a transformar tu mensaje en tu negocio para que puedas cambiar la vida de todos. Una vez más, bienvenidos. Buenas tardes, poeta, ¿cómo está el día de hoy? Bien, bien, algo enfermito, pero bien, gracias a Dios. Está bien. Pues tiene permiso de toser un par de veces ahí si hace falta, no hay problema. Por favor. Está bien. Bueno, mira, hablando del día de hoy, es bien importante porque vamos a comenzar con algo que tiene que ver mucho con tu tema, pero es relacionado con cualquier cosa que se escriba. No importa si es un libro de no ficción para hacer crecer la visibilidad, la credibilidad y las conexiones de una empresa, o si es un libro de cuentos, o si es un poema, inclusive si es un cuaderno a colorear, es importante entender lo que es la resonancia emocional, la economía de los sentimientos. Y por eso vamos a comenzar con la parte que va más allá de la lógica, que son la nostalgia, la empatía, las emociones, que son los catalizadores de la lealtad. Cuéntame un poco de qué forma tú utilizas las emociones, no como utilidad, ¿no? De qué forma las emociones en tus libros han resonado con las otras personas, de qué forma ha generado que cada vez haya más personas que quieran ver lo que tú haces. Bueno, digamos que en mi caso, yo soy una persona, siempre lo he dicho, soy una persona que soy muy parca cuando hablo, ¿ya? Y me desahogo escribiendo. Entonces, esto, digamos, me ha servido porque eh, expresar los sentimientos, mi poesía se basa básicamente en temática, nostálgica, melancólica. ¿Ya? Y esos son sentimientos normales de todo ser humano. Entonces, eso ha hecho que personas que en determinado momento han leído mis libros se sientan identificados con ese mismo tipo de sentimientos que yo expreso en los poemas que escribo. ¿Ya? Eso ha causado, digamos, un gusto por la manera como lo escribo, por la manera como relato o transmito el mensaje que quiero expresar en cada uno de mis poemas. Lógicamente la rima sirve, no es obligatoria, siempre digo, pero ha servido porque le da más sonoridad en el momento de transmitir el mensaje que quiero transmitir en los poemas. Eso ha hecho que hay, digamos, varias personas, por no decir, no hablar de números, que me preguntan inclusive cuándo pienso sacar otro libro, eh, ya actual aspiro. Y lo que sí, también en las redes he obtenido muy buenos comentarios con respecto a que les gusta la manera como yo escribo, me dicen textualmente, qué bonito escribes, ¿sí? Y que les gusta la manera como o se identifican
como con el sentimiento que yo estoy transmitiendo, lo sienten como propio o por lo menos identifican que en algún momento de sus vidas o algún conocido sintió algún tipo de esos sentimientos que yo estoy transmitiendo en los poemas que escribo. Excelente, claro, porque hay personas que no solamente viven en un estado emocional constante, por ejemplo, en el caso tuyo de nostalgia, ¿verdad? Sí, Melancolía, o de melancolía, ¿no? Que viven en lo ese siento, constante. esa es mi manera, yo no sé, pero es la verdad, es como mi estado natural. Exacto, y al igual que tú, hay otras personas que se encuentran en ese estado y generas empatía con ellos. Enseguida se sienten conectados contigo. Dicen, oye, él es otra persona que al igual que yo, siente esto y se sienten en tu poesía identificados, ¿no? Y hay otras personas que sencillamente se encuentran en un momento de melancolía por algo que le está pasando en su vida y leen tus poesías y serán los que lloren más, ¿no? Seguro, Eso. seguro porque están en ese momento y entonces el mensaje le toca esa fibra que tienen ahí como sensible y eso hace que lo sientan de mayor manera. Entonces, esa empatía que se genera a través de las emociones que reflejas tú en la poesía, pero cualquier persona lo puede hacer a través del storytelling o a través de contar cosas que les interesa, que eso vamos al siguiente paso ahora, es la manera, a través de la emoción, es la manera más efectiva de generar personas que sean fan, que se peguen contigo, que decían, oye, nosotros pertenecemos al mismo grupo, ¿no? Así como el que juega el mismo deporte y va al mismo equipo de deporte, o al que las personas que escuchan música se reúnen a escuchar un cierto tipo de música. De la misma manera, la poesía, los cuentos, ¿verdad? O el tipo de vida que tú lleves, por ejemplo, los emprendedores se reúnen siempre para estar hablando de emprendimiento. Siempre esa emoción es la que es factor catalizador, es muy importante para poder reunir a las personas alrededor de lo que tú estás haciendo, ¿no? Y en este caso, bueno, alrededor de tu libro, ¿no? Sí, eso Texto. es cierto. O sea, independiente del tema que escribas, siempre debes enfocarte en que va a haber alguien que esté interesado en el tema que tú estás escribiendo y esa persona se puede conectar contigo a raíz de ese tema que tú estás tratando o de ese mensaje que tú estás tratando de transmitir en tu libro. Independiente, no necesariamente tiene que ser sentimental, puede ser de autoayuda, financiero, empresarial, eso, cada tema tiene su público como tal. Exacto. Entonces, vamos a ir a una parte que también conecta, que es un poco más lógica, pero es a pasar a través de una emoción, ¿verdad? De un sentimiento de que estabas en una posición y ahora avanzaste, ¿no? Aquí en inglés lo llaman breakthrough, ¿no? Pasaste a través, ¿no? Y eso lo llaman la experiencia emocional cumbre o experiencia cumbre emocional, no sé cómo se diga mejor, ¿verdad? En donde la persona, al pasar a través de eso, genera emociones que perduran para siempre. Una vez que tú pasaste, entendiste eso, ya no puedes volver atrás más nunca, ¿no? Y por eso es el curso que vamos a dictar ahora, vamos a empezar a dictar ahora para poder desbloquear a esas personas que escriben y aprendan a verse a sí mismo como escritores y no como una persona que está haciendo algo que no está bien. Y eso es importantísimo e interesantísimo, ¿no? Una vez que una persona ve algo, ya no lo puede dejar de ver. Y esta experiencia se genera primero a través de un nuevo punto de vista. En tu caso, que tú cuentas la historia, lo cuentas desde tu punto de vista de la relación que tuviste en cada uno de los poemas, ¿no? ¿Tienes algo que puedas contar de algo que te haya pasado con un poema específico, que la persona haya visto algo de ese punto de vista? Sí, mira, hay un poema que se llama, bueno, en el libro original no tiene nombre, pero digamos, es como, narra la historia que yo sé que tú te puedes identificar mucho con ese poema, y es la historia de una persona que por X o Y razón tuvo que salir de su país, ¿sí? Sí, Y en la distancia siente esa nostalgia
esa melancolía por no estar en su tierra y el anhelo de querer regresar, así se le vaya la vida tratándola de hallar, como dice exactamente el poema. Entonces narra esos momentos de melancolía en donde empieza a recordar que en su tierra vive su mamá, vive en su familia, recuerda los tiempos agradables que compartía con ellos, con los amigos. ¿Sí me hago entender? Sí. Recuerda el lugar en sí. Entonces, hubo una persona que me, digamos, conectó muchísimo con con ese poema y fue una joven, inclusive. Eh, leyó mi primer libro, hizo un review del ¿De primer dónde es la libro. joven? Disculpa que te interrumpa. Ella es colombiana, de Ajá. un pueblo ¿Y de qué allá del hace Valle. ella? ¿Qué actividad hace ella? ¿Qué tal el libro? ¿Cómo llegó a tu Ella libro? trabaja, ella trabaja en la fundación que yo te digo de mi libro hispano, Ah, ok. en los clubes de lectura, ¿sí? Y ella se encarga, lee mucho, y eso sí me encanta una persona joven en esta época que es bastante complicado que los jóvenes lean. Sí. Entonces, cuando me hizo el review, el poema, me dijo, el poema que más me gustó fue este, porque refleja el sentimiento de todos los que tuvimos que salir en determinado momento, cualquiera que sea la razón por la que salimos de nuestro país, siempre nos queda esa espinita nostálgica, esa espinita melancólica de un tiempo, unas experiencias que vivimos en nuestro país y nos llama la atención en determinado momento, ya sea que se pueda volver o no se pueda volver, nos causa esa nostalgia por en algún momento del resto de nuestra vida poder volver a visitar la tierra donde nacimos. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, ese poema pega mucho por ese mismo mensaje. Hay muchos otros, pero digamos que inclusive traté de no escoger uno que tuviera que ver con el tema sentimental en cuestión de amor o desamor, sino buscar esa parte nostálgica y melancólica en cuestión por ejemplo, de lugares o sitios que llevamos muy guardados en la, en la memoria. Es más, el tercer libro mío, que es Fiesta en la Vecindad, a pesar de que es un libro ilustrado para niños y adolescentes, guarda mucho ese estilo mío que es de- el melancólico, porque también narra la historia de un muchacho que salió de su pueblo, pues porque ya, digamos, tuvo que salir, pues sea por la razón que sea, por la familia o se fue a estudiar, y entonces empieza a recordar celebraciones y anécdotas de su pueblo natal, ¿sí? Y eso hace que sea el mismo estilo de mensaje que puede llegar a que la persona se identifique porque sea como sea, las personas que han crecido en pueblos pequeños saben que en determinado momento tuvieron que salir ya sea a estudiar, a trabajar a otro sitio, pero igual sienten esa conexión y esa nostalgia por el pueblo que los vio crecer, por las personas que los rodearon, por las celebraciones que disfrutaron allá, las vivencias que estuvieron en su pueblo. Eso sí. hace que conecte mucho con las personas en sí. Exacto, porque eso es, y perdona que te interrumpa aquí, pero eso es la parte de confirmación, que es una parte de confirmación de ideas, ¿no? O sea, saber que cuando tú lees lo que tú estás leyendo, que es otro punto, que es otra cosa, cuando tú lees lo que estás leyendo, confirmas a la persona de que lo que ella sintió o vio es correcto, ¿no? Yo tengo un ejemplo en mi vida personal, y yo me acuerdo cuando era mucho más joven que ahora. Ahora, Ok, ok. mucho más joven que ahora. Resulta que yo salía a beber en las noches y yo me echaba colonia. Yo me echaba colonia y me decían, no, tienes que echarte en el cuello, tienes que echarte en la mano para que te dure, no sé qué. Yo me echaba aquella en la mano, no sé qué. Y al rato no olía nada, no olía nada. Y yo decía, esta vaina no sirve. Entonces, no, que el perfume, que la que le da el perfume, que si el aceite, que la vaina. Pero yo observaba que la ropa que yo tiraba en la ropa sucia, esa vaina quedaba apestando después, durante una semana. Si yo dejaba eso ahí, dejaba apestando una semana. Yo dije un día, bueno, ven acá, voy a empezar a usarlo en la ropa y no en la piel, porque resulta que es que esto de la piel no me está sirviendo. Y cuando empecé a usarlo en la ropa, pude observar por mí mismo
que el perfume se quedaba impregnado en la ropa, no solamente durante toda la noche, durante toda la semana y durante el tiempo que la ropa estuviera sucia ahí, esa ropa se quedaba ahí oliendo a la colonia que yo me echaba. Entonces, cuando tú consigues a otra persona que piensa igual que tú, pero tiene esa duda, ¿no? Porque nosotros nos vendieron la idea de que el perfume se usa en la piel, ¿verdad? Eso fue lo que nos vendieron la idea de que yo me acuerdo de eso, es, el perfume se usa en la piel para que dure, ¿no? Y entonces, cuando tú logras confirmarle a otra persona que al igual que a mí, como me ha pasado en varias oportunidades, que yo digo, bueno, yo lo uso en la ropa porque es donde me funciona, y otra persona dice, ah, viste, yo tenía razón. En ese momento que tú le confirmas la idea a la otra persona, esa persona siente empatía por ti, pues, sienten esa familiaridad contigo. Ah, no, somos de la Sí, claro, misma que gente, sí. ¿no? Se Entonces, identifica, se cuando tú le identifica. Va confirmas, en común. sí, sí, cuando tú le confirmas la idea a la persona, inmediatamente te la ganas, ¿no? No solamente cuando le das una nueva idea, sino cuando le confirmas una idea, ¿no? Y cuando tú cuentas esa historia de lo que del niño que va al pueblo y todo eso, que crece al pueblo, todas esas sensaciones e ideas también le confirman de que sí, yo tenía razón de sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Y ahí inmediatamente te lo Exacto. ganas, ¿no? Hay otra fórmula muy Sí, exacto. interesante, hay una fórmula muy interesante que pocas personas utilizan, pero que es bastante válida y muy utilitaria, que es agarrar y tomar una idea, tiene que ser genuino, por supuesto, ¿no? Tomar una idea conocida y agregarle tu punto de vista, ¿no? Como decir, incrementar el conocimiento, ¿no? Eso no aplica a la poesía, por cierto, ¿no? Puedes utilizarlo, pero no creo que aplique a la poesía. A lo mejor sí, no lo sé, vamos a Sí, averiguar. termina la idea, a ver si A se ver, puede. entonces, hay una famosa frase que dice por ahí, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa Ujú. frase? De Yo solo Renato sé. Descartes, ¿no? ¿Ah? ¿Perdón? Renato Descartes, creo que lo escribió, Exacto. si se dice así. Yo solo sé que no sé nada, ¿no? Hay Ujú. unos que se lo atribuyen a Aristóteles. Yo solo sé, vamos a No, es averiguar eso. Renato Descartes. Renato Descartes. Bueno, Descartes. Descartes. Bueno, Ujú, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, ujú. no estoy diciendo que se le diga, ¿no? Pero yo sé lo que yo solo sé que no sé nada, entonces yo le pongo mi salsa, ¿no? Mi propia salsa, ¿no? Yo solo sé que no sé nada en este momento, ¿no? Claro. Entonces ya como que dices, oh, mira, una idea nueva, ¿no? Agarras una idea vieja, le pones color, le pones tu propio punto de vista al final y ya con eso te eleva sobre las otras personas y da un nuevo punto de vista, ¿no? Yo solo sé que no sé nada en este momento, ¿no? Entonces ahora soy Descartes, pero un poquito mejor que Descartes, ¿no? Aunque no es verdad, aunque no es Ya, verdad, ya, porque ya. Bueno, Descartes no va a ser Descartes. nunca mejor que Descartes, ¿no? Pero da la Pero sensación mira, de, ¿ah? pero mira que mirándolo así, en la asociación en la que yo pertenezco, Mi Libro Hispana, hicieron la otra vez una dinámica en la que un poeta escribía una frase o un verso Ajá. y cada poeta debía entrar y escribir uno o dos versos siguiendo la lógica o la temática que venía, ¿sí como sí, la secuencia que venía, sí, y así cada quien entraba y escribía algo y se compuso un poema largo bastante interesante. O sea, no sé si sea eso exactamente, o por ejemplo, el hecho de que yo coja un poema de alguien y lo complete o lo amplíe, más bien no lo complete, lo amplíe con mi propia idea, ¿sí? Con respecto al tema que el poeta anterior escribió. Eso podría ser muy interesante, una dinámica para hacerlo. ¿Ve? Sí, ahora recordando, creo que Aristóteles estaba hablando sobre que él agarró una frase de un poema de alguien que él admiraba y la tomó para crear un poema basado en esa frase de esa poesía, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso con Aristóteles el otro día? Ok. Este, sí, todo eso es muy válido, ¿verdad? Y además genera empatía con la persona, ¿no? Porque es algo que ya entiende, es algo que está dentro de su organismo
casi todo el mundo ha escuchado, por ejemplo, Yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? De Descartes. Y cuando tú le agregas tu salsa, tu propia cosa de arriba, ¿verdad? Genera como que, wow, esta persona sabe algo más, ¿no? Y genera empatía, ¿no? Genera O de pronto empatía. también puede llegar a suceder que con esa nueva adición generes, digamos, como una explosión de de nuevas sensaciones, una explosión de nuevas maneras de pensar al ampliar la idea original, ¿sí me hago entender? Y eso Sí, hace que captes eh, otras personas que de pronto se identifiquen ya que estaban identificados con la idea original, pero al ampliarla con tu propia visión, se sientan también mucho más identificados en este caso. claro. Entonces, y es importantísimo entonces también generar, porque es como generación de nuevo conocimiento, ¿no? Pareciera que tú eras generando un nuevo conocimiento arriba de eso mismo. Y eso es la evolución, ¿no? La evolución de la vida, de las cosas, ¿no? Del conocimiento, en este caso del pensamiento. Bueno, por último vamos a hablar de algo que ya hemos hablado durante todo el podcast, pero no lo hemos hablado de esta manera, ¿no? Y es que las personas se conectan siempre, sin ninguna duda, en todas las conexiones, en todas las situaciones, siempre se conectan a través de de las historias. Si son historias bien preparadas, que tienen una buena estructura, que inclusive tú puedes buscar en Google y puedes conseguir diferentes tipos de estructuras, ¿no? Si tú vas a famosos contadores de historias, fáciles de digerir, por ejemplo, Pixar, que es un contador de historia, o Star Wars, que es un contador de historia, o Shakespeare, que es un contador de historia. Si tú te das cuenta, tienen una estructura específica que utilizan a lo largo de la historia para mantener el interés y la emoción de la persona, ¿no? Porque el libro siempre es un juego de emociones, ¿no? Entonces, cuando tú sabes contar una historia, cuando tú tienes idea de cómo hacer para generar esta estructura, por ejemplo, Pixar te genera una historia completa del principio a fin de una manera y Star Wars te mete dos, a veces tres, a veces cinco historias, una con otra y las va definiendo por todo el camino y al final deja una o dos historias abiertas y deja tres que, que la cierra, ¿no? Y entonces así abre otra historia más adelante, ¿no? Entonces, ese juego de las historias genera la emoción que hace que la gente se conecte, ¿no? Y en ese momento tú captas la atención de la persona y esa persona se vuelve un fan, ¿no? Así como pasa también con la poesía, como todo lo que tú escribes. Cuando tú escribes, no solamente estás generando emoción a través de la melancolía, sino que estás contando. La persona se siente relacionada contigo a través de la historia que tú estás contando, ¿no? Sí, sí, básicamente el mensaje que yo llamo en cada uno de mis poemas, yo lo narro como contando la historia de esa Exacto. situación, ¿ya? Entonces eso hace que la persona al leerla diga, o se identifica directamente porque lo pudo haber vivido, o en algún momento de su vida experimentó que alguien cercano tuvo esa misma situación por una historia similar, ¿sí? Entonces eso hace que identifique, que sea más fácil identificar mis poemas con la cotidianidad de las personas que lo leen, porque en sí son sentimientos y todo el mundo los tiene sin ningún problema. Exacto. Y aquí yo quiero agregar algo que es sumamente importante, que es que las redes sociales y la computadora y la inteligencia artificial y todo este tema de las computadoras y el desarrollo de la sociedad a través de la tecnología nos ha llevado a separarnos como individuos y al mismo tiempo ha hecho que las personas se sientan más cercanas a otras personas que tengan los mismos ideales. Inclusive hay una soledad, hay un vacío emocional cada vez más grande dentro de la sociedad, ¿verdad? Que puede ser llenado por aquellas personas que escriben y que tienen algo que decir, porque ese vacío
se llena con la conexión que se genera entre los individuos. Entonces, si tú tienes un libro que escribir, por la razón que sea una razón comercial, sea una razón de que quieres contar la historia de tu familia, sea que quieres escribir poesía, como es tu caso, sea que quieres escribir narrativa, también como es tu caso, el caso de la historia de tu papá, ¿verdad? O sea, en cuentos, como los cuentos de mi papá. En todos esos casos es sumamente importante que lo pongas ahí porque ese es el nuevo nivel que vamos a tener en la sociedad de generar conexión. Todos necesitamos conectarnos más gracias a la desconexión que se ha generado con toda esta nueva tecnología. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, y La literatura es algo que digamos, podría generar todo ese tipo de conexión en medio de la desconexión que existe por la tecnología y que cada vez es más complicada. exacto. Y entonces aprovechar ese vacío que existe en la sociedad para generar conexión con otras personas, eso genera esos fans que tú necesitas para tu libro, para poder hacer llegar tu mensaje, para poder que el propósito de que tu mensaje llegue sea bien infundido, puedas generar dinero con eso y además de eso, puedas hacer crecer a un grupo de personas unidas en un sentido o en varios sentidos, pero en el sentido de lo que tú estés escribiendo o lo que sea que tú quieras reflejar en la sociedad. Hoy en día es más relevante que nunca el escribir un libro por las razones que te estoy diciendo. Vamos a ver cada vez menos personas en las redes sociales, cada vez más robots hablando a través de las redes sociales, más inteligencia artificial y esa conexión que se está ido perdiendo a través de las redes sociales y ahora a través de la inteligencia artificial va a ser lo más importante que vamos a tener en un futuro no tan lejano, más cercano de No lo que tan las lejano. personas, más Pues ya se cercano de ve, lo que las personas. uno entra a YouTube y la mayoría de los videos que salen, ya sean documentales o algo, prácticamente están hechos con inteligencia artificial. Es una persona narrando lo que no es la persona en sí, es alguien creado pues, por inteligencia artificial, la voz es creada por inteligencia artificial. Así la información del video lo haya creado una persona que hasta cierto punto a veces no, pero así una persona lo haya creado, quien está al frente y quien narra el contenido ya es inteligencia artificial. Correcto. Entonces la interacción está con ese video que la persona, que en sí no es una persona, sino que es inteligencia artificial, así el mensaje lo haya creado una persona como tal. Entonces la conexión está con el mensaje que creó la persona, más no con quien está narrándolo en el momento en el video, porque es inteligencia artificial. Sí. Y hay que dejar de verse a nosotros mismos como vendedores de libros. Nosotros no somos vendedores de libros, nosotros somos entregadores de mensajes y somos personas que potenciamos, mejoramos la sociedad y mejoramos todo lo que está pasando a nuestro alrededor y el futuro de la civilización a través de ese mensaje que estamos entregando. Entonces, eso de que somos vendedores de libros Sí. no es verdad. ¿Ok? No estoy en desacuerdo. Yo no soy vendedor de libros, no me gusta vender libros, me gusta entregar mensajes. Bueno, poeta, yo creo que se nos acabó la gasolina en el podcast del día de hoy. ¿Qué dices? ¿Tienes algo más que agregar ahí? No, 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 está bien, perfecto. Me parece, este tema es bastante, digamos, agradable y sobre todo muy, muy de actualidad, sobre todo en el sentido de la conexión entre las personas, más en esta época donde la tecnología cada vez se ve que va reemplazando diferentes tareas humanas. Entonces nos queda solo ese pedazo para conectarnos en el tema del mensaje que queremos transmitir, en las historias que contamos y en los sentimientos. Eso no va a dejar de ser así. Hayan 1000 chatbots creando todo, sea por internet. Siempre va el ser humano a tener sentimientos. A no ser que Sí. ya nos conviertan en robots, ahí sí la cosa sería un poquito más complicada. Bueno, también veremos eso. Seguro veremos eso y muchas cosas más que no nos imaginamos. Los sentimientos, en mi opinión muy humilde, es lo que nos hace humanos, De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la parte humana de la humanidad, ¿no? ¿cierto?
Bueno, poeta, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo domingo a las 3 de la tarde, como siempre. Listo, pues, estamos hablando. Listo, hermano, que te mejore ese malestar que tienes, no sé qué es, y Es una que... gripa, que cogió ahí, ¿Ah? una gripa. Sí, no, bueno, déjala ahí, guarda la galleta de esa marrón que tienes ahí atrás y que la Aspiro a vida... quitármela en estos días. Espero que sí. Bueno, hermano, un placer, cuídate, nos vemos. Bueno, pues, chao. Feliz semana. Esto fue todo por el día de hoy. Espero haya disfrutado del programa y que te suscriba y comparta con otras personas que les pueda interesar este tipo de información. Nos vemos en el siguiente capítulo de Cuando la tinta seca.